Gracias, David. Hola, buenas tardes, soy Verónica García. Pues Gerardo, te damos la bienvenida aquí de PMO Officers. Les presento al ingeniero Gerardo Medina, él es gerente de construcción. Nos va a hablar del reto de la gestión de los proyectos de construcción en una PMO y pues con su amplia experiencia que nos meta un poquito en este tema de la construcción, la PMO y pues hay que aprovechar todos esos conocimientos del ingeniero. Gerardo, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a pasar a la presentación. Mi nombre es Gerardo Medina, soy de nacionalidad venezolana, gerente de construcción y de proyectos. Además tengo una maestría. Soy ingeniero egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1979, o sea que estamos hablando de hace 41 años. Tengo una maestría en Administración de Empresas de Construcción, el cual cursé en la Philadelphia University, así se llamaba en ese entonces. Ahora la Thomas Jefferson University, hubo un joint venture ahí entre las dos universidades. Soy miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Asociación Venezolana de Ingeniería de Inspección, Dirección y Supervisión de Obras. Igualmente soy miembro profesional del Lean Construction México, vicepresidente de la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica, director de mi firma personal Ingemeca 56, Servicios Integrados de Ingeniería. Soy docente, consultor y conferencista nacional e internacional en gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Mi experiencia profesional a lo largo de estos 40 y tantos años, pues bueno, yo empecé mucho antes de graduarme, ha sido en el sector público y privado. He trabajado en proyectos de edificaciones y urbanismo, plantas industriales, plantas termoeléctricas, petróleo, instalaciones de petróleo y gas, plantas de desalinización, subestaciones y tendidos eléctricos, en la parte de vialidad en puentes, carreteras, autopistas. También he trabajado en la parte minera, haciendo instalaciones de superficie y túneles para minería subterránea. También he participado en proyectos de sistemas de transporte masivos, en particular el Metro de Caracas y unos sistemas asociados como uno que se llama el cable tren, que es un tren propulsado por un cable, así como lo hace el tren famoso de San Francisco, y sistemas metrocables, que son sistemas tipo teleférico. También he tenido proyectos de servicios públicos de infraestructura urbana, tales como urbanismo, cloacas, drenaje, hospitales y centros de salud. Entonces, mis áreas de experticia, digamos, son la injerencia integral de proyectos, la gerencia de construcción, auditoría y fiscalización de obras y consultas y asesorías. Entonces, vamos a entrar directamente en nuestro temario. El temario que vamos a tratar hoy compone de 5 partes, que es Lean Construction, o definir que si es una filosofía o es una metodología, es un mito o es una realidad, y su relación con la PMO. Después vamos un poco a lo que es el tema de introducción, qué es Lean Construction en realidad, cuál es el proceso de planificación. Lean Construction es una herramienta, una filosofía utilizada más que todo para la planificación de la construcción, y cómo aplicar la metodología Lean Construction en construcción. Entonces vamos a lo que nos compete en el tema. Para tratar de responder esa interrogante que se hace del tema de este webinar, me voy a tomar unos minutos para definir cada uno de los conceptos que forman parte de esa pregunta. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es la filosofía, o qué es filosofía. Obviamente, pues la filosofía, la palabra filosofía proviene del griego filosofía o filosofía, que significa amor a la sabiduría, y esta a su vez es derivada de la palabra filien, que es amar, y sofía, que es sabiduría. Y esta palabra deriva luego al latín, que es acuñada por el famoso Pitágoras en la antigua Grecia,
y ella pues define qué significa amor por la sabiduría o ser amigo de la sabiduría. Entonces, podríamos decir que la filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética, que están basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales sobre el ser humano y el universo. Igualmente, podríamos decir que la filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales en una materia en particular, en una teoría o en una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida per se. Por otro lado, hay otros pensamientos que dicen que la filosofía también puede significar entonces templanza, fortaleza, serenidad para afrontar una situación complicada como la que se nos presentan a nosotros en la vida cotidiana y durante nuestro desempeño profesional. En este sentido, entonces, la expresión que hemos oído en alguna oportunidad de tomarse las cosas con filosofía significa entonces relativizar un poco los problemas que se nos presentan. Y finalmente, otra visión de la filosofía de la ciencia, podríamos decir que es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Entonces ella se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, cómo evalúan y también cómo cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas que no son observables y los procesos de la naturaleza. Entonces, con esto podríamos tener ya una idea de lo que es filosofía para tratar de entender qué es esto que vamos a conversar el día de hoy. Después tengo qué es metodología. Bueno, la metodología también proviene del griego y significa más allá, después o con. De la raíz métodos, y luego tenemos lo que es la subraíz, que es logos, que es razón o estudio. Y entonces la metodología entonces hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar un objetivo, o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos y cuidados muy específicos. Con frecuencia puede definirse también la metodología como el estudio o la elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto. No debe llamarse en realidad metodología a cualquier procedimiento, pues se trata de un concepto que en la mayoría de los casos resulta demasiado amplio. Entonces, en estos casos es preferible utilizar el vocablo o la palabra método. Entonces, hablando de esto de método, el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de ciertas hipótesis. Las principales características del método científico válido son la falsabilidad y la reproductibilidad y repetitividad de los resultados, para corroborar por revisión de los pares. Entonces, ya vimos pues la primera porción de lo que es, digamos, nuestra pregunta, de qué es Lean Construction, si es una filosofía o es una metodología. Y en el transcurso de la presentación iremos viendo pues a qué conclusión llegamos. Por otro lado, un mito viene también del griego, es un relato tradicional que se refiere entonces a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados a veces por seres sobrenaturales o seres extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, en oportunidades monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Entonces, los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura, y que esto es importante, de la cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. En contraparte,
tenemos que es, no, perdón, ¿qué pasó aquí? Ay, no, bueno, aquí se me pasó la lámina que no es. Vamos, lo voy a dejarla, pero en realidad lo que quería expresar es la que es la realidad. La realidad es una abstracción por medio de la cual se designa la existencia real o efectiva de los seres o de las cosas. La palabra como tal, entonces, proviene del latín, de la palabra realitas, que a su vez ella se deriva de la palabra res, que significa cosa, y del sufijo alicis, que significa cualidad. Entonces, tenemos definida lo que es una realidad, pues. Entonces, volvemos otra vez a nuestra lámina y vamos a entrar en el tema que nos está, perdón, en el tema que nos está correspondiendo. Entonces, una pequeña introducción al Lean Construction. La industria de la construcción es una parte obviamente importante del aparato productivo y económico de un país. Por lo tanto, la verificación de los nuevos sistemas de gestión que se implementan en las principales industrias constructoras del mundo y en donde se obtienen excelentes resultados, merece entonces para nosotros una especial atención. Sobre todo cuando estamos hablando de las PMO, que ya vamos a tocar un poco lo que es el tema para poder relacionar Lean Construction con las funciones y responsabilidades de una PMO. Entonces, les va a parecer extraño por iniciar este webinar a partir de las conclusiones, quizás les parezca una forma un poco ortodoxa para hacerlo. Sin embargo, me parece a mí que es muy práctica para invitar a todos los participantes a adentrarse en el ámbito de la filosofía de Lean Construction. Y a quienes aún hasta el momento no lo han hecho, lo hagan con aras de la optimización de la construcción. Entonces, en esta imagen podemos ver que lo que pretende Lean Construction es una optimización del proceso constructivo, y aquí lo tenemos expresado con estas dos imágenes, donde en este proyecto en particular que lo desarrollé en Panamá, era una ampliación de una subestación eléctrica, todos los trabajos de acero se preformaron y luego fueron instalados o armados por partes al momento de ejecutar la actividad particular, bien sea en este caso eran unas fundaciones de unos pórticos que formaban parte de esta subestación. Entonces, aquí vemos pues cuál es la idea que quiero yo transmitirles con este web.